Bienvenidos a Despierta y Vive Ahora, el podcast que te enseñará todo lo que necesitas saber para manifestar una vida abundante y feliz. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Despierta y Vive Ahora, donde hablamos sobre el tema de manifestación y todo lo que tiene que ver con poder construir una vida abundante y feliz desde esta maravillosa habilidad. Y hoy me encuentro con María Luna. Ella es coach profesional y tiene un gran recorrido de formaciones, de transformación, de estudio, de manifestación. Así que para mí es un placer estar con ella acá. Es de Argentina, un país que amo y adoro porque me he formado ahí yo también. Así que espero que el tema que toquemos hoy con María Luna, que es el deseo como consecuencia de cómo te sientes, pueda ayudarlos a entender un poco más este proceso de manifestar, esta magia que a veces buscan algunos y que les facilite ese camino para poder materializar sus deseos. Bienvenida María Luna. Vamos a empezar con, eh, con tu perspectiva respecto a por qué crees que es muy importante el cómo te sientes en este proceso de la manifestación. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por haberme invitado y por el espacio, porque me parece que este mensaje a cuantas más personas llegue mejor, porque estamos en este despertar. Así que muchas gracias. A ver, creo que el sentir, acá hay una confusión muy grande que veo en muchas personas que tiene que ver el pensamiento y el sentir, ¿no? Entonces es como, no es que yo me siento de tal forma, pienso de tal forma y me siento de tal forma, y ahí hay que indicar o hay que destacar que el pensamiento y la emoción están directamente ligados, están vinculados. Yo no siento tristeza si estoy teniendo pensamientos de alegría. Yo no siento enojo si estoy pensando, uy, qué abundante. A ver, ¿cuándo siento enojo? ¿Cuándo siento tristeza? ¿Cuándo siento alegría y cualquier emoción? Cuando mis pensamientos están alineados a eso. Entonces, para empezar es, un pensamiento dispara una emoción. No es así de exacto, ¿no? Pero vamos a usar esto. Entonces, pensamiento y emoción. Ahora, nosotros para manifestar, ¿qué necesitamos? Necesitamos empezar a ser quienes queremos ver materializado en ese 3D. O sea, por ejemplo, si yo quiero ser millonaria, entonces, ¿cómo voy a encarnar ese mindset o esa mentalidad de millonaria? ¿Cómo piensa una millonaria? ¿Cómo siente una millonaria? ¿Qué significan las emociones? ¿No? Y la emoción en una millonaria, por ejemplo, me imagino, es esto, es, si tengo que, no sé, me viene una factura de luz, de gas, de esto, por ejemplo, y decir, no sé, 50.000 pesos, como, bueno, se paga, ¿qué siente? Tranquilidad, paz, ¿qué fluye? En términos de emociones, hasta puede sentir alegría, no va a sentir desesperación, tristeza, enojo. ¿Por qué? Porque, ¿no? Si lo mismo pasa con la pareja, bueno, que tanto hago yo relaciones de pareja. Si yo estoy en mi relación con mi chico, con mi chica, si estoy casada, si estoy en la familia que quiero, no quiere decir que nunca en mi vida voy a sentir enojo, que nunca voy a... No, por supuesto, somos seres humanos y sentimos, o sea, todo el tiempo estamos en diferentes emociones. Ahora, lo importante es cómo me voy a sentir. Y me voy a sentir más conectada con la alegría, me voy a sentir más conectada con la seguridad, más conectada con la paz, ¿no? Eh, entonces, en conexión con eso es importante. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Porque el cuerpo está directamente vinculado con la parte emocional. Entonces, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Me siento en paz? ¿Me siento feliz? ¿Me siento bien? ¿O me siento mal? Entonces, cuando yo me doy cuenta que no está alineado mis sentimientos, mis sensaciones, mis emociones a lo que yo quiero experimentar, es ahí cuando puedo ir a mi pensamiento y decir, apa, estoy pensando algo que no es funcional a lo que yo quiero experimentar. Pero para sostener esos estados mentales, es importante saber gestionarnos, porque si cada vez que yo me enojo o me pongo triste, a ver, es importante también decir esto, ¿no? Las emociones primarias principalmente duran milésimas de segundo en nuestro cerebro.
Entonces, uno dice, no, pero yo puedo estar triste 3 horas. Claro que puedes estar triste 3 horas, pero no porque sea la emoción en sí, sino porque se te disparó esa emoción y vos, cada uno de nosotros, la alimentamos constantemente con nuestros pensamientos que van sosteniendo esa emoción, inclusive hasta formar lo que se llama estados de ánimo, ¿no? Como personas que están tristes. Ay, estoy triste y me siento triste. Personas que están deprimidas, personas que son enojonas. Como hay personas que son naturalmente alegres. ¿Por qué? ¿Quiere decir que esas personas nunca se ponen tristes? No, todos nos ponemos tristes. Ahora, sus pensamientos están más alineados con ver las cosas positivas, con ver las cosas funcionales, que con que todo es una porquería y espiralar ahí, por ejemplo. Entonces ahí la gestión emocional es para mí es lo más importante que uno tiene que aprender para gestionarnos. No es controlar la emoción, es gestionar la emoción. La emoción no se puede controlar, se dispara, es una reacción. Ahora, ¿quiero seguir en esa emoción? ¿Y qué me viene a decir esa emoción, no? Y bueno, y ahí podemos profundizar bastante más de para qué están esas emociones. Ujú. Claro, interesante todo lo que compartes. Creo que muchas personas piensan que yo pienso de una manera y siento de otra manera porque hay situaciones, por ejemplo, en las que las personas están pensando, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Y luego dicen, pero no me siento así, pero no logro conectar con el deseo cumplido. Y creo que es importante hacer como una diferencia, ¿no? Los pensamientos pueden ser miles que se disparan constantemente, pero los pensamientos más recurrentes, los pensamientos que ya configuran creencias, son en general los que están alineados con la emoción, ¿no? Porque yo puedo tener un pensamiento de, soy la presidenta del Perú. Soy la presidenta del Perú, soy la presidenta del Perú. Pero mis creencias dicen, no, la política no es buena, o no, yo no puedo trabajar con personas, o puedo tener muchas creencias que en realidad vayan en contra de lo que yo misma creo que se necesita para ser presidenta. Entonces creo que ese es el escenario en el que las personas dicen, es que yo pienso de una manera y me siento de otra manera, ¿no? Y creo que acá deben distinguir bastante algo que pues como coach trabajamos mucho, que son las creencias, las que están más ligadas a esa parte emocional, de pensamientos que pueden venir y no tener una carga emocional muy profunda, ¿no? Entonces es ahí cuando todos los decretos y afirmaciones que la gente y hace, no les sirven, ¿no? Ujú. Mm, y con relación a eso es importante eh, lo que decías, ¿no? El poder darte cuenta si realmente esos pensamientos están relacionados con quién realmente tú quieres ser, o si tus pensamientos están relacionados más con quién estás siendo hoy y que no materializa el deseo, ¿no? Y ahí es donde la carga emocional es súper, hiper, recontra relevante, ¿no? Esa emoción unida a la creencia, ¿no? Y quiero que exploremos un poquito más esto porque el hecho de que seas una coach que lleva años trabajando estos temas, eh, da para poder meternos justo en ese tema de las creencias, ¿no? Porque sí, la emoción al final es lo más relevante porque pues sabemos que en el tema de la manifestación, pensamiento y emoción generan vibración por generar un campo electromagnético, del cual el campo del corazón, que es el de la emoción, es mucho más grande que las ondas eléctricas del cerebro, ¿no? Y por ende la emoción resulta más relevante. Pero estas emociones derivan y devienen de experiencias, ¿no? De creencias que generaron también emociones raíces que eh, salen automáticamente, ¿no? Entonces, entremos un poco ahí, a este tema de las creencias y cómo se correlacionan con el cómo te estás sintiendo y con la manifestación. Bueno, exactamente como vos decís, tiene que ver con la creencia de base, ¿no? O sea, para empezar, yo me puedo estar diciendo cosas, pero mis pensamientos dominantes no son esas cosas. Entonces, en realidad yo no estoy pensando que yo soy millonaria, estoy queriendo pensar que soy millonaria, pero estoy vinculada o identificada con el pensamiento de que yo no soy millonaria o de que yo soy X, que no es lo que quiero ser. Entonces, a ver, yo tuve una época que me obsesioné con la creencia, porque yo pensaba, bueno, se cambia la creencia y cambia el mundo, ¿no? Entonces empecé a estudiar inclusive psicología energética, como para
que yo pensaba, tiene que existir algo más fácil para cambiar la creencia que repetir, que transformar, que meditar. Y hay, digamos, hay otras formas de reprogramar. Sin embargo, para mí son todas complementarias, no es como que existe algo o hasta el momento yo no conseguí nada como mágico, uno diga, no, sí, pum, y se acabó. Eh, y me parece súper interesante también eso. Entonces, es, a ver, es importante que las personas entiendan que es la vida que están transitando, toda nuestra vida que estamos transitando, se debe a nuestras creencias, a nuestros programas. ¿Programas de cuándo? Y mínimo hay programas desde que estamos en la panza de nuestra mamá, o sea, ahí Ujú. se nos empieza a programar. También, inclusive desde las constelaciones familiares, desde la biodecodificación, podemos ir mucho más, podemos ir de los ancestros, ¿no? Pero bueno, Claro. para hablar de esta vida. Entonces, y de nuestra vida. Ahí se nos empieza a programar qué es lindo, qué es feo, qué es Dios, qué es el amor, cómo nos vinculamos con el amor. Yo siempre en mis procesos de coaching, realmente al principio cuando conozco a alguien es, ¿cómo fue tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Porque esos son las primeras personas con las que nos vinculamos, el bebé inclusive con la mamá. No tiene la capacidad de darse cuenta que hay un otro cuando es muy chiquito, simplemente piensa que es una extensión de sí. Entonces, ya el hecho de cómo la mamá se vincule con ese bebé desde la disponibilidad, desde la indisponibilidad, quizás la mamá tenía que salir a trabajar, no le quedaba otra situación, quizás la mamá estaba muy nerviosa, quizás la mamá estaba viviendo en un ambiente hostil, o quizás no, quizás era todo muy lindo, pero la forma de vincularse, el bebé poco a poco va entendiendo, "Ah, esto es amor. Ay, mira, no llores, no hagas berrinche. Ah, ok, cuando no hago berrinche, me quieren más, porque me felicitan, por ejemplo. Cuando me como todo, tal, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a crear estos programas, que los programas es un conjunto de creencias, ¿no? ¿Y qué pasa con estos programas? Funcionan como lentes, como gafas. Me pongo eso y básicamente nosotros vemos la vida desde ahí, es lo que manifestamos. A mí me gusta mucho Joe Dispenza, que tiene que ver mucho con esto que estás diciendo, porque es esto, nosotros, ¿por qué repetimos una y otra vez patrones? Porque estamos creando futuro desde el pasado, en vez de reconocer que esa versión nuestra tiene que morir. ¿Y cómo lo puedo explicar en términos de creencia? Porque a mí me encanta la manifestación porque creo que tiene explicación desde muchísimos abordajes, ¿no? Claro. Estos son caminos neuronales, conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro como cualquier hábito. O sea, yo me voy a lavar los dientes, formo un hábito de lavarme los dientes. Yo aprendo a conducir, formo un hábito de aprenderme a conducir, hasta que se hace automático. Lo mismo pasa con cualquier hábito de pensamiento y de emoción, ¿no? Entonces, tenemos estos hábitos. Cuando, claro, yo quiero empezar a sentirme una persona abundante, una persona casada, una persona saludable, mi cerebro me va a decir, ya tenemos una creencia para eso, o sea, no necesitamos otra cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro eh, trata de ahorrarnos energía, porque básicamente tiene que ver con el cerebro, la parte reptiliana, que se llama, que es instintiva, que es, bueno, yo te voy a proteger, no importa si esto te hace feliz o no te hace feliz, te protejo y vamos a ahorrar la máxima cantidad de energía para no perder energía, para no morirnos, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo funciona esto. Hay personas que dicen, yo quiero eliminar la creencia de que yo soy, no sé, vivo en escasez. No eliminamos, formamos nuevas creencias, nuevas conexiones neuronales. Pero para que exista esa conexión, primero tiene que haber un acto de repetición, de conciencia, ¿no? Y de repetir la cantidad de veces que sea necesaria, que no necesariamente tiene que ser afirmar, sino la repetición en la conciencia misma, donde se engrose más este nuevo hábito de pensamiento, que el hábito de pensamiento conlleva la emoción en sí mismo, y el otro, el anterior, el viejo, bueno, va a quedar ahí. Por eso a veces podemos ver manifestaciones o podemos volver atrás, lo que se diría volver atrás. Es, bueno, conecto otra vez con el hábito anterior que existe, que no existe. Pero cuanto más yo conecto con este nuevo ser, o sea, eso en Joe Dispenza esto deja de ser tú. Cuanto más conecto con la nueva yo, más factible es que eso se me forme como un hábito y por lo tanto voy a haber manifestado esto. ¿Qué opinas vos? Claro, totalmente de acuerdo.
La neurociencia para mí es fascinante, ¿no? Creo que explica muy, muy bien este tema de las creencias y es lo que yo les digo a mis clientes cuando trabajamos de forma personal, ¿no? Yo les digo clientes porque como coach les digo clientes, Sí, ¿no? sí, yo también. Em, no es, o sea, todos son como surcos que se generan en tu cerebro, son las rutas neuronales, ¿no? Y no es que tú agarras y vas a cortar una ruta con tijeras, simplemente vas dejándole en resuso, como una carretera que antes funcionó y ahora tú estás yendo por la nueva carretera que estamos construyendo y esa es la nueva carretera que vas a usar. Pero indefectiblemente, como vienes años usando la carretera antigua, un día se te chispotea y te vas por la carretera antigua, ¿no? Sí. Y ese es cuando Ujú. el programa se presenta, ¿no? ¿Qué es importante acá, ¿no? Lo que mencionas, la conciencia, ¿no? Y eso es algo que trabaja como coach, lo trabajamos desde el inicio, aún sin hablar de temas de manifestación, pero que en el tema de manifestación es muy, 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 muy relevante. Un trabajo de conciencia, de darte cuenta para que una vez que un coach te da la luz, y te da la luz digo porque te ayuda a ver cuáles son tus rutas neuronales que estás, ¿no? Teniendo y que te están llevando hacia el camino que no quieres, ¿no? Y te ayuda a construir esas nuevas rutas neuronales, ¿no? Generando nuevas creencias, cuestionando las creencias antiguas y todo ese camino que te permita acercarte a tu manifestación, ¿no? Entonces, cuando estás en ese camino, el trabajo de conciencia es a lo que yo le llamo el proceso de reprogramación de la mente, ¿no? El trabajo de conciencia que haces es como em, tu bastoncito que te ayuda a avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Porque si tú no te das cuenta que la mayoría del tiempo estás en piloto automático, ¿no? Vas a seguir manifestando por defecto desde la ruta neuronal antigua. ¿Qué quiere decir eso? Desde las creencias antiguas, ¿no? Ahora, lo que decías es interesante, ¿no? Que decías, no he encontrado un método que sea súper, hiper efectivo. Y es porque desde mi propia apreciación, ¿no? Después de todos los caminos por los que he recorrido, biodescodificación, energía, constelaciones, en todo lo que me he metido, sí entiendo que las creencias, digamos, son la base de nuestra manifestación, em, porque pues vienen con una carga emocional muy fuerte. Pero respecto a un tema, por ejemplo, el que mencionabas, no quiero ser millonario, no es que haya una creencia o un programa, pueden haber muchos programas. Y esos programas es justamente los que a veces no terminas de limpiar, ¿sí? Porque tu historia pudo estar muy cargada de algo, ¿no? A mí, por ejemplo, me tomó mucho tiempo limpiar ese programa de resistencia a la abundancia económica porque tuve de chica muchas experiencias de carencia económica directas que me hicieron sentir y pensar que no iba a haber, que no iba a haber, que no iba a encontrar, ¿no? Y ahí lo que se despierta es más un sentimiento, una emoción muy fuerte de carencia, que es lo que genera la alta vibración, ¿no? Pero ¿a qué responde esa emoción, no? Había varios programitas, varias situaciones. Entonces, definitivamente, y yo siempre lo digo en el canal, hay que hacer un trabajo de reprogramación de la mente, porque la ley, sea que le llames ley de la atracción o que hablemos de ley de la asunción, que para mí es la parte específica de asumir el deseo, ¿no? Responde a tu estado de conciencia de quién eres y de lo que puedes respecto a eso que quieres. Y eso está definido por tus creencias subconscientes sobre todo. Entonces, si no se hace un trabajo con las creencias subconscientes, si no buscas ayuda profesional, y yo siempre digo, es importante, ¿no? Es como que estás mal y que te vas a ir al carnicero para que te revise, no, te vas al médico, ¿correcto? Es lo mismo con este trabajo de la mente. Tienes que buscar un profesional en manifestación, de preferencia que sea coach, que te pueda ayudar a ir del punto A al punto B que quieres llegar, ¿no? Que te pueda permitir esto, ¿no? Y en este camino, ya entrando un poquito más a al título del tema, ¿no? ¿Por qué el deseo como consecuencia de cómo te sientes, ¿no? Porque dentro del proceso de manifestación, cómo te sientes, que ya hemos visto que está sumamente ligado a las creencias que traes ahí, a tus rutas neuronales activas, digámoslo de esa manera, ¿no? Termina poniéndose por encima de cualquier deseo que puedas tener o, y esta es la otra parte, ¿no? A veces surgen deseos
a partir del cómo te sientes, ¿no? Entonces, exploremos un poquito esa parte. Bueno, es interesante esto, bueno, todo, pero digamos esto de ver que surgen deseos a partir del cómo me siento. Y claramente, a ver, cuando yo conecto con emociones que me abren, así como, vamos a decirle, emociones que me abren, emociones que me cierran posibilidades, ¿no? Emociones que me abren, alegría, por ejemplo. Podemos conectar con sentimientos como la ternura, inclusive hablar de estados de aceptación, que si bien no son emociones en sí, es el estado, ¿no? De aceptación, que así esto me abre a poder desear cosas que están más allá de mi límite de creencia, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque cuando nosotros estamos tristes, enojados, estamos frustrados, todo lo vemos desde la limitación de esa emoción. Y en esa limitación, los deseos tienden a ser migajas, que le diríamos, ¿no? Es como esto de, no sé, por ejemplo, en cuestiones de persona específica o pareja. Es como yo me siento triste porque fulano, tal. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es voy a manifestar que me diga hola. Pero vos no querés que te diga hola nada más. Vos querés que te diga hola, ¿cómo estás? ¿Querés casarte conmigo? Por ejemplo, ¿no? Claro. O vos querés una relación con esa persona. No es que solamente querés que te venga a visitar a tu casa una noche y se vaya. Pero entonces, desde esa emocionalidad de tristeza, de frustración, de inclusive conectarse con la víctima y conectarse con la desesperanza, como bueno, es la resignación, entonces yo deseo desde ese lado. Cuando yo me conecto con emociones que me expanden mucho más, que de hecho físicamente a mí me gusta mucho ver todo el tema de la corporalidad, cómo es, ¿no? O sea, la tristeza, me voy para adentro, me quedo quieta, me frustro, como la alegría, como naturalmente conectamos con otra corporalidad, nos abrimos, queremos ir para adelante, conectamos con eso. La alegría, digo, y el derivado de emociones que trae la alegría, la paz, el sentimiento de amor, ¿no? Entonces ya conectamos con otra corporalidad. Y cuando yo conecto con otra corporalidad, también me permite decir, no, ¿y qué pasa si, no sé, en vez de que quiero un mensaje, en realidad yo me quiero, no sé, poner de novia con esta persona, o quiero ser millonaria, o quiero ser una coach internacional, y que Tony Robbins, bueno, esa era una de mis, que Tony Robbins me reconozca y que, pero claro, a ver, y las preguntas dice, bueno, pero las personas me preguntarán cómo, está bien, pero yo tengo una vida y eso no me permite estar alegre, o no me permite estar, no sé, en aceptación, en apertura y demás. Ok, pero volvemos otra vez. Las emociones n- no nacen de la nada, ¿no? Y a mí me gusta mucho Abraham Hicks, acá estoy muy alineada, porque hay muchos recursos para que conectemos con esas emociones, ¿no? Lo que se llamaría vibrar alto, ¿no? ¿Qué es? Es conectar con emociones que nos generan apertura, que nos generan deseos que exceden nuestras limitaciones. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, las listas de apreciación que son tan famosas, ¿no? Es como, no necesito repetir que fulanito sí me ama para ser feliz porque quizás si no lo creo me va a generar mucha resistencia esa situación y lejos de hacerme sentir feliz me va a hacer sentir triste y sentir como no me ama y nunca me va a amar y esto se va por la basura y empezar a conectar con lo que sí nos gusta en general de la vida. Y me gusta el sol, me gusta el mar, amo, no sé, cómo cantan los pájaros. Y uno empieza a conectar con esas cosas y cambia la emocionalidad y por lo tanto cambian los deseos desde esa emocionalidad. ¿Qué pensás vos? Ay, Abraham es mi maestro. Todo lo que trabajo de ley de la atracción está alineado fundamentalmente a Abraham Hicks y con ciertas partes de Wayne Dyer que me gustan mucho, ¿no? Pero me he formado con maestros que se han formado con ellos directamente, así que para mí hay varios puntos, ¿no? Uf, Dios mío, tanto de lo que has dicho. Primero, ese tema de cómo te sientes, ¿no? De cómo decías si tú te sientes apagado, bajo con relación a tu deseo,
pues no lo vas a traer, ¿no? O sea, cuando te preguntas por qué yo hago tantos decretos, afirmaciones, o pienso, o hago mi asunción, que en realidad no lo estás haciendo, ¿no? Piensas que estás haciéndolo, pero no lo estás Ujú. haciendo, porque una asunción es una creencia de certeza total, no, no hay nada a la Exacto. contradice, punto, Es nada a que no la existe estar contradice. asumiendo. Las personas como, viste, estoy asumiendo. No, 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 no no, funciona así. exacto, 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 exacto. No, yo creo que hay una gran confusión con el manejo de la información de Neville, que es buenaza. Una asunción es una asunción y punto. Puedes repetir los pensamientos asociados a la asunción, pero asumiste una vez y a partir de ahí vas para arriba. No hay que si no y que dudas, no hay lugar a dudas para una asunción. Si no, no es una asunción, ¿no? Pero bueno, hay personas que creen que están haciendo asunciones, decretos, afirmaciones, cuando en realidad es más el tiempo en el que se están sintiendo mal, tristes o resignadas, como mencionabas, porque el deseo no llega o conformándose con poquito, y por eso obtienen poquito o nada, ¿no? Pero otra parte muy interesante y que también proviene de estos conocimientos de Abraham Hicks, que, bueno, yo lo enseño dentro del curso que tengo, que es Transforma tu vida con la ley de la atracción, es cómo podemos ver justamente en ese momento en que surge el malestar y todo, cómo podemos ver el deseo, ¿no? Porque si te sientes mal, en verdad es porque hay un pensamiento de lo que sí quieres, ¿no? Digamos, me ignoró la persona que yo quiero, ¿no? Pero inmediatamente te estás sintiendo mal porque tienes presente el pensamiento de lo que quieres. Yo no quiero que me ignore, yo quiero que esta persona me hable bonito, me salude y me dé un beso y un abrazo, ¿no? Y eso está ahí. Y el malestar está y existe, que es, mira, la parte emocional muy interesante, ¿no? Está y existe porque no estás alineado con este deseo que pertenece a tu ser interior que ha surgido, que está ahí, que está generándose. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Por este enfoque de escasez, ¿no? Una de las cosas que trabaja mucho Abraham y que yo aprendí con estos mentores es la mentalidad de abundancia, ¿no? La Ujú. mentalidad de abundancia como un pilar fundamental, no solo para tu manifestación, sino para vivir pleno, para vivir feliz, ¿no? Entonces, las personas que están paradas con una mente de escasez, ¿qué hacen? Se quedan con la falta de manifestación, con que no se dio, con el contraste, ¿sí? Con el problema. Pero las personas que ya están teniendo una mente abundante, y es lo que les enseño a mis alumnos, dicen, a ver un ratito, aquí está el problema y aquí está el deseo por el que yo me siento mal. ¿Dónde me voy a enfocar, no? Y ahí es donde entra esa parte que dijiste que era tan vital, que es la gestión de las emociones. Porque es cómo me estoy sintiendo, jodida, ¿no? ¿Y cómo me quiero sentir? No, yo quiero sentirme con expectativa positiva o emocionada. Entonces volteo a ver este deseo que contrasta justamente con el problema que hay, con la ausencia de, ¿no? Y ahí hay que tener mucha gestión emocional, mucha conciencia para no dejarte arrastrar por el hábito, porque es un hábito, es un programa de escasez, el estar en víctima, en drama, en frustración, ¿no? Entonces, hay que hacer ese salto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, paralelamente al trabajo que uno hace con el deseo, lo que hay que hacer es un trabajo profundo de conexión con la abundancia. Y es lo que Abraham dice, ¿no? Porque la mayoría está esperando a sentirse bien cuando tenga el deseo, ¿sí? Pero en realidad todas las cosas van llegando cuando tú vas sintiéndote bien. Ese es el eje en ley de la Exacto. atracción desde la Para propuesta todo. de Abraham, Exacto. ¿no? O sea, sentirte bien. Y sentirte bien implica manejo emocional, gestión de emociones, sanar heridas de infancias, cambiar las creencias, ¿no? Entonces, este tema de la gestión de emociones, del sentirte bien, ¿no? ¿Cómo se puede potenciar, ¿no? Desde tu perspectiva. Para empezar, creo que tenemos que conocer las emociones. Que yo me acuerdo cuando daba clases de coaching, en las primeras clases, cuando le preguntaba a los alumnos, bueno, ¿cómo están? ¿Con qué emoción llegan? Bien, cansados, me decía. No sé, aquí. No, como no nombraban emociones, nombraban estados, ¿no? Estados físicos, pero emociones es lindo ver. De hecho, pueden googlear la rueda de las emociones y en la rueda de las emociones están las primarias y después todas las emociones que nacen a partir. Después
también hay sentimientos. Bueno, ahora no les voy a dar la diferencia, pero bueno, digamos, el sentimiento tiene que ver con un proceso cognitivo. ¿No? El Claro, amor no es una emoción, es un sentimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. La emoción primaria tiene que ver con algo muy instintivo, pero después están las otras emociones que algunas llaman secundarias, otros también las llaman sentimientos, dependiendo el autor y demás. Pero claro. lo importante es saber que nosotros sepamos qué sentimos concretamente. Y cuando sabemos qué sentimos, y como dice Abraham, ¿no? A veces es mucho más fácil, más para quienes arrancan, ¿no? Es identificar qué estamos sintiendo que qué estamos pensando, porque tenemos tanto ruido mental que es como... Entonces, primero, identifico qué siento. Identifico, conozco las emociones. ¿A qué se debe? Porque cada emoción, las emociones no es como un castigo de Dios, del universo o del ser superior que dice, no, les vamos a hacer sentir esto porque se nos canta. No, la emoción viene a indicarnos algo. El enojo tiene que ver con la injusticia, con obstáculos, con... El miedo tiene que ver con considerar que algo es mucho más grande que los recursos que yo tengo para afrontarlo. La tristeza tiene que ver con la pérdida. Bueno, digo, por las emociones que no nos gustan, ¿no? El asco, eh, la alegría. Entonces, obviamente nos gusta estar en alegría y nos gusta estar en alegría, en paz, de todo lo que es derivado de esos estados. Cuando estamos en las otras emociones, primero nos enseñaron a que no está bueno. Entonces, cuando sos chiquito, no estés triste, no llores, no estés enojado. Y la emoción en sí no tiene nada de malo. No sé si el problema, la situación es que cuando yo empiezo a etiquetar que eso que siento está mal y empiezo a luchar con eso, justamente nos mantenemos en esa emocionalidad. Y es lo que nosotros, bueno, lo que se llamaría en ley de atracción de vibrar bajo, porque esas emociones. Ahora, si yo aprendo para qué están esas emociones, puedo decir, ah, ok, pasó esto, estoy pensando, estoy sintiendo esto por este motivo. Y ahí puedo se siente como soltar la emoción, como habitarla y dejarla ir. Y conectar con esto, con la presencia del deseo o con la presencia de cosas bonitas, que no necesariamente voy a ir como a mí me gusta en ese sentido Abraham Hicks también, porque a veces dice, no voy a ir a la especificidad, ¿no? Como esto Por de, si yo me supuesto. siento triste porque fulano no me escribió, y no voy a ir en mi mente a enfocarme en que fulano sí me escribe, fulano sí me escribe, porque quizás en ese momento no es el momento en que la emoción se está procesando y me va a generar más de esa emoción. Entonces me voy a ir a una generalidad. Qué lindo tener una pareja, ¿no? Qué lindo sería una pareja con... O no, o me voy aún más. Qué lindo tener una vida en gratitud. Y puedo ir como generalizando más y conectándome con cosas que ya están en mi vida, que las veo materializadas, simplemente que no las estoy mirando cuando estoy enfocada en una emoción. Entonces, para mí es súper importante esto de la emoción. Es como que la emoción es un maestro en nuestra vida, nos viene a indicar un montón de cosas, pero podemos decidir dejarla ir. En ese dejarla ir, también hay un momento de habitar la emoción y decir, ah, me está pasando esto, reconozco esto, pero ya no lo necesito más, voy a enfocarme en otra cosa. Pero para hacer todo eso, bueno, se requiere una práctica desde mi perspectiva. Así fue en mi caso, o Sí, sea, y de hecho sí. a veces me pasa que si hay una situación que a mí me agobia por mi creencia acerca de la situación, no me resulta tan, ay, bueno, ya está, listo. No, tengo que estar ahí como habitando y diciendo, ok, ¿qué me está pasando? Y ahí proceso y puedo dejar ir. Ya no me pasa como antes, quizás que yo iba a estar varios días en esa misma emocionalidad. Son horas quizás que puedo, o inclusive minutos, que a veces uno se enoja, se pone mal, no sé qué, no sé qué, y de repente decís, ah, no, pero esto no es tan grave, me estoy contando una historia que no es. Y cambias la historia, cambias la emocionalidad. ¿Qué opinas Ujú. vos? Uy, sí. De emociones hay para hablar, pero 8 capítulos, si no es Sí. más, ¿no? Hay puntos muy importantes acá. Primero, el tener claro que lo que dijiste en un inicio, ¿no? Las emociones son impulsos, son cosas que pum, pum, surgen, ¿no? A lo que siempre hay que prestarle mucha atención es al estado emocional, ¿no? O sea, digamos, la emoción, para ponerlo en simple, ¿no? La emoción que está durando mucho tiempo, ¿sí? Que es el estado emocional, el humor en el que te estás metiendo, ¿no?
Y yo pues yo era una persona muy malhumorada o colérica o que vivía a la defensiva por toda la experiencia de vida que tuve. Me tocó sanar muchas cosas y lo que dices pasa, ¿no? O sea, entiendan que somos seres humanos, nosotros por más que tengamos 10 9 8 años, 15 en esto, o sea, seguimos trabajando nosotras, bueno, al menos María Luna, que hemos conversado un poquito antes, coincide conmigo en que este es un proceso constante donde nosotras mismas tenemos que estar en ese trabajo constante, sobre todo ese trabajo de conciencia, ¿no? Porque yo te digo, ¿no? Yo traía una carga de mucho dolor y frustración por las experiencias que viví de chica, y consecuentemente era una persona muy reactiva, ¿no? Y lamentablemente, pues mi proceso de cambio no inició cuando mi hija era muy chiquita, así que de chiquita tendrá que sanar sus traumas poco a poco, ¿no? Se topó con una mamá muy reactiva, muy colérica, ¿no? Y a veces, ha seguido saliendo, ¿no? Pero lo importante es que uno se dé cuenta dónde está, ¿no? ¿Dónde está, ¿no? Hoy por hoy, gracias a este trabajo tan constante que hago, es cada vez menor, ¿no? Esa reactividad o esa respuesta, sobre todo con mi hija, ¿no? Que es con quien más paciencia y cariño debemos tener y lamentablemente los padres no tienen esa paciencia con los hijos porque traen mucha frustración, muchas heridas, muchas creencias, ¿no? Por eso parte de una paternidad o maternidad responsable es sanar tú mismo para poder criar a tu hijo de la mejor forma, ¿no? Y en este camino, cuando vas viendo las cosas, ¿no? Yo me acordaba y pensaba el otro día, ayer, anteayer, ¿qué día ha sido? Que tenía que ir a una cita médica para que me revisen. Pues, tuve una torcedura de pie cuando estuve en Europa hace poco y me estaba fastidiando un poquito, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir al médico que me revise. Entonces tenía una cita a 3 de la tarde, pero tenía que ir a recoger a mi hija a 2:40, eso estaba cerca de la clínica, y le había dicho y ella no salía, ¿no? Era 2:40, 2:45. Y cuando salió le dije, Mafercita, vámonos, tengo cita. Ay, 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 ¿no? Y pensaba yo en el camino, ¿cómo hubiera respondido hasta hace un año atrás o 2 años atrás, ¿no? Porque me ha tomado mucho tiempo dejar atrás eso. Mafer, ya te he dicho, si sabías, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Y ya felizmente no, ¿sabes? Pero cuando me pasó, en lugar de sentir demasiada, bueno, culpa me surgía en cierta medida, en lugar de quedarme ahí, porque uno aprende, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que hay que hacer, cómo gestionar las emociones. eh, Simplemente así ese trabajo de conciencia. ¿Qué te está mostrando esto, Nela? ¿Qué herida sigue activa? ¿Por qué está siendo tan reactiva y atacando a tu hija que se demoró porque tuvo una demora? ¿Podrías hablarle mejor? ¿Podría haber otra manera de comunicarse y decir lo mismo, ¿no? Pero las emociones te muestran mucho que tienes que seguir trabajando, que tienes que trabajar. Y es algo que requiere mucha conciencia, ¿no? Porque la mayoría vive la emoción y se queda en la emoción y repite, ¿no? Como dice Dispensa, vives desde el pasado con emociones de cosas que ocurrieron y sigues creando tu vida desde ahí, ¿no? Por eso el deseo es consecuencia de cómo te sientes, porque el cómo te sientes da lugar a eso, ¿no? Ujú. A todo esto que ocurre en tu mente y en tu cuerpo, ¿no? El cuerpo manifiesta mucho lo que está pasando con nosotros a nivel emocional. Sí, las enfermedades son somatizaciones, ¿no? Y ocurre y pasa, hay muchos bloqueos. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Dejar ir, del doctor David Ay, sí. Hawking, de Súper las recomendado emociones. ese libro para todos, sí. Y habla de este punto que tocaste, ¿no? Eh, de las emociones, ¿no? Hay mucha gente que dice que las emociones tienes que vivirlas y procesarlas. Yo digo, a ver, hacerte consciente de la emoción, sí, pero ya meterte en una emoción si no te genera valor, no, ¿sabes? Hacerte consciente, sí. ¿Qué hay? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Qué me está mostrando Ujú. esta emoción, ¿no? Y desde ahí poder hacer el cambio, generar el cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo tú recomendarías a las personas
Que bueno, ahorita bueno, nuestra primera recomendación, yo creo que tú también irías por ahí, es, oye, trabaja como un profesional si tienes mucho bloqueo, ¿no? Pero en este camino, de repente no todos tienen la mente tan libre de límites mentales sobre el dinero y dicen, no, es que no me alcanza para trabajar con un profesional, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú hacer en ese caso, ¿no? ¿Qué herramientas les recomendarías a las personas para poder mejorar un poco su gestión emocional y alinearse a crear más abundancia a su vida? A ver, primero yo les recomendaría que empiecen a practicar la autoobservación. ¿Cómo es eso? Ponerse alarmas. O sea, entiendo que al principio es engorroso, después te acostumbras y yo vivo observándome todo el tiempo, las 24 horas del día, bueno, no, cuando duermo no, y cuando estoy despierta, seguramente una parte de mi día me estoy observando y otro entraré en piloto automático, pero esta observación nos permite, e inclusive en mis tablas de observación que yo les doy a mis clientes, dice, no sé, a las 10 me pongo 6 alarmas, dependiendo de la persona, dependiendo cuánto trabaje, un montón, pero como para tener varios momentos en el día donde, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento me hace sentir esto? O sea, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Y cómo estoy interpretando la situación? Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza. ¿Por qué? ¿Cuál es el pensamiento? Y no tengo para llegar a fin de mes. O no me alcanza para llegar a fin de mes, por ejemplo, hablando de abundancia, ¿no? De dinero. ¿Cómo estoy interpretando eso? Desde la escasez, desde el no tengo, desde el proyectar el futuro. Quizás ahí, con que nos demos cuenta las primeras dos, ya tomamos una conciencia grande. Después la otra, algunas personas necesitan ser más acompañadas que otras para darse cuenta qué tipo de interpretación. Acá lo importante es esto, entender que la realidad son lo que percibimos como hechos más la interpretación que le damos a eso. O sea, a mí que me venga una factura de luz de 10.000 pesos, por ejemplo, quizás no me hace nada porque pienso como, "Ah", pero a otra persona que está en está viviendo una experiencia de escasez, de no, 10.000 pesos es lo que me lleva, no sé, 2 semanas de supermercado y si no tengo eso, no puedo pagar esto, claramente lo va a vivir de otra forma. Es la interpretación. Entonces, primero, observarse. Cuando uno se observa es lo que dijiste, es tomar conciencia para después transformar. Ahora, ¿qué quiero seguir pensando al respecto? Pero primero tengo que darme cuenta qué estoy pensando. Entonces, obviamente que con un coach, con cualquier profesional que se dedique al desarrollo personal, bueno, más que nada los que en este caso, si viven en el paradigma de la manifestación consciente, siempre lo vamos a ver desde ahí nosotros, pero nos acelera las cosas. A ver, yo también tengo mi coach, no es que, tipo, creo que todos, o cuando yo empecé a estudiar coaching fue como, todos tenemos que tener un coach en algún punto que nos va a ayudar a observar esos puntos ciegos que, aunque uno sea coach, también tiene, porque es propio de la limitación personal. Entonces, es interesante esto, pero que uno pueda hacer un trabajo por sí mismo, sí, observarse. Dos, practicar mindfulness. Para mí, desde que yo estudié mindfulness, es como una de las cosas, uno puede buscar meditaciones de mindfulness, por ejemplo, escaneo corporal, que es una meditación bien básica que nos va a ayudar a conectar con el mundo desde otro lado, porque las personas también tenemos un tema con, si yo quiero esto, muy lindo, pero mi 3D o mi realidad me está mostrando otra cosa. Entonces ahí otra vez conecto con el pasado, vuelvo a crear desde el pasado. El mindfulness nos ayuda a poder observar, aceptar. Aceptar no es quiero esto, me amigo con esto y lo único que voy a querer en mi vida es esto. No, es simplemente dejar de rechazarlo. Dejar de rechazar esto que no me gusta para poder avanzar. Es como la emoción. La emoción la puedo observar. Puedo darme cuenta que yo no soy la emoción, porque si no, no la podría observar. Pero si yo la acepto, ok, está pasando esto, voy a transformarla. Uno da el paso a la transformación. Ahora, si yo digo, no quiero estar así, no quiero estar así, no quiero estar así, vas a seguir estando así, porque funciona así. Es como no pienses en un elefante verde, pensás en un elefante verde. Entonces, justamente esas dos cosas para mí son como la primer base a empezar a darnos cuenta qué historia nos contamos y el tema del mindfulness es cómo yo me relaciono con esa historia ya desde él.
desapego. Ya desde él no soy eso, ¿no? Soy algo más grande que todo esto y yo puedo transformar todo esto. Ujú. Genial, maravilloso. Básico, ¿no? Primero, estado de conciencia, ¿no? Darse cuenta dónde estás. Es la autoobservación, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Esto está alineado con lo que quiero? ¿Esto me está haciendo vibrar alto? ¿No me está haciendo vibrar alto? ¿Quiero seguir en esto? ¿No quiero seguir en esto? ¿Decido darle un alto? ¿Puedo solo? ¿No puedo solo? ¿Busco ayuda? La autoobservación, fundamental, ¿no? El mindfulness sí es un antes y un después. Yo he hecho una formación de mindfulness desde la tradición budista el año pasado que para mí fue muy diferente a otras formaciones que puedo haber tomado y es, independientemente del tipo de mindfulness que tomes, creo yo que es una herramienta que te permite estar más presente, ¿no? Trabajar justo esa conciencia de poder darte cuenta y de calmar un poco la mente, ¿no? Porque yo que he tenido una mente y a veces se acelera también, ¿no? Digo, tengo pensamentitis, está ahí la mente. No, a mí no me ha sido muy sencillo. Luego de muchos años he logrado meditar y siempre, ¿no? Pero el mindfulness creo que ayuda muchísimo en ese proceso de calmar la mente, ¿no? En realidad la meditación es eso, es para calmar la mente, ¿no? Ese es el objetivo. Y yo solo añadiría una tercera cosa, ¿no? Independientemente de, de lo que desees, enfocarte en sentirte bien, ¿no? Ujú. Hacer cosas que te ayuden a sentirte bien. Si lo que estás pensando en este momento no te ayuda, ve y mira otra cosa. Ve y mira chistes, ve y sal, da una vuelta, llama por teléfono a algún amigo o amiga que te haga reír. Yo a veces hasta en broma les digo, si quieres corre y mira, bueno, ni tan en broma porque de repente lo ayuda, corre y mira porno, pero sal de ahí, ¿no? O sea, Ujú. sal de ese estado emocional que no es positivo. O sea, llévate a un estado mental, emocional, diferente, ¿no? Y sobre todo a uno que te haga sentirte bien. Eso es algo que es fundamental para conectar con la abundancia, ¿no? Entonces es lo único que yo añadiría para poder, si no estás trabajando ahora, no tienes la posibilidad de trabajar con un coach, comenzar a alinearte emocionalmente a una mejor vibración, ¿no? Que permita que te alinees con tu deseo o con mejores deseos, ¿no? Porque siempre pues el universo puede responderte de una forma aún mucho mejor de la que tú esperas, ¿no? Bueno, no sé, mi querida María Luna, si tienes algo más que quieras agregar. Bueno, que los invito a todos, a todas las personas, a que el mayor deseo de manifestación sea la conexión y la reconexión con ellos mismos, con reconocerse que son seleccionadores, creadores, bueno, como cada uno le llame, de la realidad, que ellos pueden diseñar su vida y que no se olviden de eso, porque cuando, es como esto, cuando yo me reconozco, me siento bien, me siento en certeza de eso, todo lo demás se encamina solo, todo lo demás viene solo, no nos fijamos tanto en el cómo va a pasar, es como, bueno, yo quiero experimentar esto, no tengo que elegir A, B, C, no sé, es como universo, Dios, yo misma, digamos, según la creencia de cada uno, va a venir en su mejor perfección esa manifestación, pero simplemente tengo que enfocarme en que está todo bien, en que estoy sostenida, en que está seguro. Y eso es un antes y un después en la vida. Así que esa es mi invitación. Genial. Es reconocer que el poder manifestador está en ti, ¿no? Porque eso te Ujú. genera mucha certeza. Bueno, hermosa, muchísimas gracias por esta charla maravillosa. Espero que les brinde muchísima luz a todas las personas que estén viéndonos en este episodio del podcast. Voy a dejarles acá abajo también el enlace del canal de María Luna para que puedan seguirla o contactarla. Si quieren trabajar con cualquiera de nosotras dos, también tienen ahí a través de los canales información para ayudarlos en este proceso de manifestar una vida abundante, feliz, plena. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye Muchas bye. gracias.